claro. El único, creo. Buenas, ¿me escuchan? Bueno, siendo 18:10, vamos a comenzar con el bloque 8. Está Canitoy Carolina. Bien. Suscripción parcial de la ley 27349. Bueno, acá está bien. ¿Sí? Bueno, sí, el tema es la suscripción parcial en la ley 27349. A ver, varios ya han hablado de cómo se ha desmerecido la figura del capital social con esa función de producción, de garantía y de determinación del Estado del socio. Pero bueno, haciendo un replanteo de si se puede hacer una suscripción parcial, precisamente la Ley General de Sociedades, en el artículo 146 y 149 y 186, perdón, precisamente nos determinaba que la suscripción tenía que ser total al momento de la constitución, ¿sí? Por justamente esta gran importancia que le damos al capital, pero luego 2 artículos más allá, en el 188, nos permitía hacer un aumento de capital postergando la suscripción, delegando esa facultad en el directorio. Entonces, bueno, el planteo es que luego de la ley 27349 tenemos un artículo 41 que nos permite precisamente determinar al momento de la constitución de las SAS tanto la forma, los plazos y las condiciones de la suscripción e integración. Delegando entonces en esta facultad la posibilidad de constituir una sociedad con un capital que esté autorizado y que no necesariamente tenga que suscribirse en un 100%, ¿sí? Tal como, si bien un planteo parece un poco norteamericano con las sociedades C Corp, que tenemos las acciones autorizadas y luego tenemos las suscritas e integradas, esto ya lo encontramos en el Código de Comercio, en el artículo 318, que precisamente determinaba que las sociedades anónimas podían tener un capital autorizado, suscripto e integrado, variando el porcentaje en un 20% el suscripto y el integrado en un 10%. Entonces, bueno, ¿por qué sería interesante tener la posibilidad de constituir una SAS con un capital no suscripto en su totalidad? Sería porque le daría cierto margen para negociar. Sabemos que la SAS es un vehículo que estuvo pensado para el emprendedor, para afrontar estas rondas de financiamiento y tener un instrumento que le permita, ¿sí?, negociar distintas rondas. Entonces, de esta manera va a poder negociar con distintos inversores, haciendo distintas suscripciones y no necesariamente teniendo que incurrir ante el organismo de Contralor para registrar cada aumento de capital que realice. Además, que le va a dar una facultad también de una responsabilidad de salvaguarda. Sabemos que también los socios responden frente a la integración del inversor. Entonces, de esta manera se puede cubrir y que las suscripciones sean un poco más parciales, ¿sí?, siendo un poco más conservadores a lo que efectivamente van a poder integrar, que es una de las críticas que se le puede hacer a las SAS. Y otro beneficio que veo, no sé si estoy bien del tiempo, pero bien, perfecto, porque seguido de esta ponencia viene una segunda ponencia que es con Romina Mema, que es la posibilidad de los planes de incentivo para empleados, ¿sí?, que va a estar voy a hacer un poco de la introducción desde ahora, porque justamente voy a tener, al momento de constituir una SAS, la posibilidad de tener un margen de acciones para disponer para el caso de una contratación futura de aquellos talentos que sabemos que hoy, talento digital, que tenga expertise en todo lo que es la programación y demás, es caro. Entonces hay veces de que las startups no les queda opción que para poder captar ese talento tengan que ofrecerle cierta participación en la sociedad. Entonces, bueno, ese sería el segundo beneficio. Ahora pasando a la segunda ponencia y tratando de hablar un poco más bien en concreto cuáles son los planes de incentivo de empleados. ¿Sí? Presentamos la segunda ponencia y largamos, más que nada, para que el auditorio sepa. La adrenalina.
La doctora presenta su segunda ponencia. La necesidad de reinterpretar el artículo 220 de la Ley General de Sociedades en las sociedades por acciones simplificadas a los efectos de implementar distintos planes de incentivo para empleados. Está en la página 391 del tomo cuarto. Ahora sí. Bueno, planes de incentivo a empleados, si bien hice un breve adelanto, es muy importante que cualquier emprendedor que quiera emprender este proceso de aceleración y crecimiento de la startup cuente con algún plan de incentivo, porque es la única forma de atraer este talento que estábamos hablando de que es caro, ¿sí? Entonces, en general, los planes de incentivo pueden haber varias variables, ¿sí? No hay un tipo de contrato, pero en general los más tradicionales, por decirlo de un modo, son dos, que es o les damos la posibilidad de suscribir, es una opción de suscripción, que se llama por sus siglas en inglés SOP o Stock Option Plan, o la otra posibilidad es la de entregar acciones, pero su efectiva adquisición va a estar determinada a ciertas consecuencias, ¿sí? Entonces, yo le entrego la cantidad de acciones necesarias, pero con la posibilidad de recomprar esas acciones. Tanto la adquisición, la efectiva adquisición, como la posibilidad de ejercer la opción de suscripción, serían las dos opciones, está determinada a ciertas condiciones de tiempo y permanencia, y también de tareas que tienen que cumplir estos emprendedores o estos desarrolladores o quien le entreguemos este tipo de planes de incentivos. Entonces, bueno, de esa manera la startup puede valerse de talento a bajo costo a veces, pero garantizándose que esa persona va a estar incentivada en que si no cumple con esas tareas pierde este incentivo, ¿sí? Pero tenemos una contracara, que tenemos la posibilidad de que esta persona que queremos atraerla de repente sea infiel y necesitemos recomprar sus acciones y rescindir este contrato de Stock Option Plan o lo que fuere, y que la sociedad vuelva para sí a su tesoro las acciones que entregó al empleado. Entonces, bueno, ahí tenemos un límite que Romy nos va a contar. Buenas tardes. En realidad, en esa situación, el límite que tenemos está previsto para la sociedad anónima con el artículo 220 y establece cuáles son las pautas para que la sociedad pueda recomprar las acciones o readquirirlas. Y los límites son, primero, tiene que justificar un daño grave y, en segundo lugar, establece con qué las tiene que adquirir, es decir, con ganancias líquidas y realizadas o con reservas libres. Entonces, lo que nosotras proponemos es que ese artículo lo reinterpretemos a la luz de los principios de la LACE, sobre todo con la autonomía de la voluntad. Y en supuestos como estos, que el accionista pueda, en el estatuto o luego en una reunión de socios, determinar, por ejemplo, causales que se consideran daño grave. Entonces ya las tienen preestablecidas, como en este caso, un caso de infidelidad, un caso de interés contrario, un caso de incumplimiento del trabajador, ya son causales para un daño grave, se constituye y podría readquirirlo. Y también pensamos un poco más allá respecto a con qué adquirirlo. Pensamos que no necesariamente tiene que ser esos los supuestos, porque en realidad podría hacerlo a través de, por ejemplo, de terceros o a través de un préstamo, porque considera que es más importante en ese caso readquirir las acciones que endeudarse. Y vamos un poquito más allá, nosotros sí consideramos que sería bueno exigir en este caso que en el estatuto se establezca que luego la reunión de socios ratifique a través de la decisión del órgano de gobierno la decisión del órgano de administración, porque en el caso de las anónimas este punto no está así establecido, sino que dice que en realidad lo van a tratar después el órgano de gobierno y va a resolver respecto a la responsabilidad. Para eximir de responsabilidad y un poco más la exigencia, nosotros sí exigiríamos o pensamos que debe exigirse que sea tratado o ratificado por una reunión de socios. Y solo a modo de cierre, también repensar si los socios pueden determinar incluso la evaluación de esta acción que van a recomprar y no que nos aplique el artículo 92, donde tiene que ser el valor actual, porque precisamente si le entregamos estas acciones
con la condición de que trabajara durante determinado periodo y trabajó a la mitad, el otro 50% no lo adquirió, y con lo cual podría la sociedad adquirir ese 50% de acciones que no se vestearon, según la jerga, a la módica suma de $1, y no sería por eso una causal de ir en contra con el artículo 92. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Doctora María Julia Fasanela. Doctor Julio Hernán Figueroa Bustamante. Presenta su ponencia Naturaleza del crowdfunding y tratamiento legislativo en el Perú, página 359 del tomo cuarto. Muy bien. Estimados organizadores del Congreso, estimados amigos, me siento muy complacido de estar aquí. Vengo en busca de saber, investigación. Hace 30 años a la República Argentina. Me considero el primer amigo de esta gran nación. Y en esta ocasión vamos a hablar... El micrófono cerca de la boca. No, no lo aleje de su boca, si se escucha mejor. Muy bien, muy bien. En esta ocasión vamos a hablar sobre el financiamiento participativo colaborativo, que es la finalidad del crowdfunding, aplicable tanto a pequeños negocios, a financiamiento de ONGs, actividades políticas, actividades inmobiliarias, y bajo dos modalidades fundamentalmente establecidas dentro del universo de posibilidades que hay en la doctrina en el Perú, a través de dos medios: el financiamiento para préstamos, a través de préstamos, y el financiamiento a través de la entrega de valores. El financiamiento para la entrega de valores se aplica mucho en la actividad inmobiliaria. El financiamiento para préstamos como una forma de incentivar la participación del startup o la colocadora de los fondos en el mercado de capitales. En nuestro país, lo comentamos a modo de compartir la información, que estoy seguro que ustedes también la manejan, tenemos una ley del mercado de valores del año 1996, el decreto legislativo 862, que entre otras instituciones promueve la generación de mecanismos de participación y de financiamiento a través del mercado de valores, uno de los cuales sería el crowdfunding. Tenemos todo un desarrollo especial en materia de titulización de activos. Se han generado sociedades de propósito especial, sociedades de propósito exclusivo. Se cuenta con una legislación también importante para incorporar a la negociación bursátil a las micro y pequeñas empresas, que son aproximadamente como 3 millones en el Perú. Y en ese esfuerzo, la superintendencia, que es el máximo órgano que, al igual que ustedes, la Comisión Nacional de Valores, regula, promueve, supervisa el mercado de valores, en base a un decreto supremo del Poder Ejecutivo, decreto de urgencia estrictamente, que promueve mecanismos de financiamiento para alentar la innovación, la eficiencia en los mercados de valores orientados más a los emprendedores, diseñó esta alternativa de ese financiamiento y la reglamentó a través de una resolución del mercado de valores del año 2021, que establece además que esas startups o estos mecanismos de financiamiento participativo financiero tienen que estar siempre con el apoyo de una sociedad administradora debidamente registrada en la superintendencia, y como ya había más o menos desde 2014 una suerte de crowdfunding de hecho, se estableció un plazo de adecuación para efectivamente inscribirse y certificarse como tales en el mercado de capitales. En lo que va del tiempo transcurrido, fundamentalmente ha habido un determinado impulso a actividades de carácter inmobiliario y cierto financiamiento para desarrollo de actividades vinculadas a los organismos no gubernamentales. Y hay también proyectos para elevar el nivel de las normas, no solamente de decretos de urgencia o de resoluciones de la Superintendencia del Mercado de Valores, sino inclusive incorporar un capítulo especial sobre crowdfunding, ya de manera más expresa, en la Ley del Mercado de Valores del Perú.
Estoy muy agradecido con ustedes. Muchas gracias. Jorge Eduardo Vázquez presenta nuevas formas de financiamiento para cooperativas, crowdfunding y crowdlending. Muchas gracias. Acá estoy. Estoy el mismo, siendo autoridad y siendo ponente, así que yo mismo voy a sacar mi propia tarjeta y me paso, pero no creo que me pase, así que me gustaría estar acá abajo, como todos ustedes, así que voy a bajar para no ser más que... Así que... Bien, en primera consideración, bueno, tenemos que saber que hoy en día el financiamiento lo es todo para una empresa. Más teniendo en consideración las sociedades cooperativas, que agrupan más de 9.000 cooperativas en el interior del país, siendo una de las ramas más importantes para la distribución de los servicios públicos en las pequeñas y medianas ciudades y urbes. Estas empresas siempre están en constante necesidad de financiamiento y necesitan leyes acordes a esa necesidad. Por un lado, estas cooperativas pueden acceder a la Comisión Nacional de Valores, le permitió acceder para emitir obligaciones negociables, pero los requisitos que se le impuso son demasiado onerosos y altos para poder ingresar a ella. De hecho, como ayer mismo decía, creo que era el doctor Víctolo en el acto de apertura, también hay 100 empresas cotizando en el mercado de valores o de capitales. Por tanto, hoy en día, una cooperativa ingresar al mercado de valores es algo imposible, y más siendo una cooperativa pequeña de servicio. Ante esto, en el año 2017, se sancionó la ley de apoyo al capital emprendedor, donde se trajo este nuevo tipo de financiamiento alternativo, que es el crowdfunding, que a través de su artículo 24 permitió la suscripción de inversores a través de la adquisición de acciones de empresas que emiten acciones, obviamente, y a través de fideicomiso. Este artículo no trae un solo tipo de crowdfunding, ya que el crowdfunding hay diversas modalidades de funcionamiento. En cuanto a este crowdfunding, como se conoce, solo permite la adquisición de acciones, no así el préstamo de dinero u otros tipos de modalidad de financiamiento. Ante esto, es necesario poder modificar o intentar abarcar que las cooperativas pueden ingresar. Las cooperativas están, como le dije al principio, están en constante necesidad de financiamiento, y es importante otorgarle la mayor facilidad posible para que puedan seguir manteniendo su servicio y puedan seguir funcionando y aportando una mayor capacidad de, digamos, este servicio, una mayor extensión de servicio a sus usuarios. Ante esto, la adquisición de crowdlending o préstamo, tal como decía que está en el Perú, existe, que es el préstamo de dinero por parte de inversionistas a través de servicios web, a cambio de una pequeña renta o ganancias, no a través de una adquisición, es algo vital e importante para una cooperativa, pero que lamentablemente la ley de apoyo de capital emprendedor no trajo consigo. ¿Con el tiempo? Un minuto. Bien. Por tanto, mi propuesta sería la posibilidad de la ley de apoyo de capital emprendedor agregar en su artículo 2, que si bien saben que en el artículo 2 de la ley de apoyo al capital emprendedor solo permite a emprendimiento o empresas menores a los 7 años de antigüedad poder hacer una modificación o una excepción para que las pequeñas cooperativas de servicios públicos puedan ingresar a este nuevo sistema de financiamiento que posee costos más bajos que ir al mercado tradicional, ya sea al mercado bancario o al mercado de valores, para obtener el financiamiento requerido, y a su vez intentar crear un marco regulatorio para este tipo de crowdfunding, que es el crowdlending, que es el préstamo entre inversores y empresarios. Muchas gracias.
Doctora María Julia Fasanella, no llega. Fasanella. ¿No está presente? Abrimos entonces el espacio para las preguntas. ¿Cordero? Doctora Cordero. Bueno, esto es para felicitaciones a todos los ponentes y es ver a Carolina con tantas ganas y tanta energía. Este es un comentario para Canitrot, las doctoras Canitrot y Mema, con relación a la segunda ponencia, que el rescate de acciones podría ser con reducción de capital. Sería una de las posibilidades, a lo mejor, porque la ley de sociedades va a ser muy difícil que la podamos por unos buenos años, salvo que, como decía Vito, cambiar todo y empezar todo de nuevo. Que podría ser una de las posibilidades, y los acuerdos que se hagan individuales que traigan como consecuencia la venta obligatoria de esas acciones, cosa que parece ideal. Así que bueno, y para el doctor Figueroa Bustamante, solamente le quería preguntar, porque desconozco cómo es la legislación peruana, ¿qué grado de avance tiene el crowdfunding en Perú? Y si, porque acá nosotros tenemos un problema legislativo por el cual no avanza, y qué grado de avance tiene y cómo lo trata en términos generales, ¿no? El mercado de capital, el mercado de la Comisión Nacional de Valores peruana. ¿Le va a responder? Contestamos primero. O sea, como usted diga, ¿contestamos? Contestamos primero, así no se pierden. Bueno, cómo no. Acá hay todo. No, lo del rescate, a ver, lo de la reducción de capital, por supuesto que es una opción. Nosotros también siempre nos paramos de la posición del emprendedor que necesita de estructuras un poco más suaves y no tener que incurrir en una reducción, tener que ir al organismo de contralor. Siempre y cuando en el instrumento constitutivo se haya previsto la posibilidad de realizar esa recompra, a menos que no se haya previsto, y por eso hablábamos de una posterior reunión de socios, es una forma un poco más suave de poder readquirir esas acciones y hacerse ese pool de acciones que hablan en la industria del venture capital para poderlas disponer. Pero sí sería una opción también la de reducción de capital, por supuesto. Atendiendo la pregunta de Anaí, quería comentar, en realidad reiterar, ¿no? Hay un gran esfuerzo en el Perú hace varios años por tratar de consolidar ciertos avances en materia económica y financiera. No quiero hablar de estadísticas, pero quiero decir que hay un esfuerzo por la estabilidad monetaria, hay un esfuerzo por la estabilidad financiera, hay un esfuerzo por incorporar inversionistas institucionales en los mercados de valores y también cautelar siempre el tema propiamente de las finanzas públicas, que es tan delicado. En ese esfuerzo, dentro de lo que es mercado de valores, lo que más quiere es ampliar modalidades de financiamiento para atender más a los sectores de las pequeñas y microempresas. En ese esfuerzo se creó un marco regulatorio especial para las pequeñas y microempresas, que puedan participar de acuerdo a sus volúmenes de capital mucho más reducidos que la gran empresa y con requisitos que pudieran ser congruentes con esa realidad. Ese es un régimen que se llamó
régimen especial de financiamiento a través del mercado de valores para las pequeñas y microempresas. Un paso más en ese esfuerzo, con motivo de la pandemia, fue en el 2020, vía un decreto de urgencia, establecer condiciones mejores para alentar la participación de las startups en función de la innovación y la eficiencia y el acercamiento al crédito. Teniendo en cuenta que el crédito bancario y el crédito tradicional o las modalidades de intermediación en el mercado de valores también tienen sus costos, intereses, riesgos, etc. En esa dinámica, vincular a los tomadores de fondos con los alocadores de fondos a través de plataformas electrónicas como el Startups ha ayudado a generar una nueva alternativa. Esa alternativa está claramente reglamentada a nivel del mercado de valores. Se quiere proponer un marco, digamos, ya con nivel de ley, a nivel de la ley del mercado de valores. Se han privilegiado fundamentalmente modalidades de financiamiento inmobiliario, pero todavía, creo yo, faltan una serie de alternativas normativas y también un poco más de confianza en los niveles de inversión para creemos darles mayor consistencia a esta modalidad de financiamiento. Sí. Doctora. Bueno, un poco me ha respondido algunas de las preguntas que le iba a hacer, así que muchas gracias. Yo únicamente hacer un comentario del tema cooperativo, porque me toca de cerca en algunas cuestiones que hemos trabajado con CNB en tema cooperativo. A raíz en el año 2020, a raíz de una incursión que hicimos en el mercado de capitales con una federación de cooperativas vitivinícolas, se dictó en el ámbito de la CNB una modificación del régimen normativo específicamente para el sector cooperativo, que se denominó un régimen especial de economías regionales, y también una adecuación por un trabajo que se hizo en conjunto entre los asesores de las empresas junto con INAES y CNB del régimen informativo periódico, porque teníamos un gran problema del régimen cooperativo, la exposición de los sistemas contables, el sistema contable en la forma en como INAES se lo requiere llevar al régimen cooperativo, y eso hizo de que se creara ese sistema diferenciado, que fue a fines, te lo puedo decir hasta con fecha y todo, porque fue cuando sacamos nosotros la Federación al Mercado de Capitales, el 4 de diciembre de 2020, que se sacó la resolución efectivamente donde nosotros entramos como una de las primeras cooperativas dentro de ese régimen. A partir de ahí te podría decir que el régimen del CNB es bastante amigable para las cooperativas, no las de servicios públicos. Específicamente no las de servicios públicos, que son las que están excluidas de ese régimen, porque únicamente lo que se hizo fue economías regionales, ¿no? Todo lo que es el régimen. Así que esa es un poco la aclaración para abarcar de dónde es. Y segundo punto, me llamó la atención, lo leí a tu artículo del tema del crowdfunding de cooperativas, por el tema de la naturaleza jurídica de la posición del asociado de la cooperativa respecto de ese vínculo, de ese acto cooperativo que tiene tan especial que lo hace distinto a cualquier calidad de socio o asociado. Y la verdad es que me costó comprender cómo podríamos tener un sistema de crowdfunding, de un sistema cooperativo con un asociado que tiene que cumplir con determinadas pautas dentro del estatuto, que a su vez tenemos una figura cooperativa que tiene otras formas diferentes a la societaria en cuanto a lo que son la inexistencia y distribución de dividendos, por ejemplo, y bueno, y las características que debería tener para que pudiese eventualmente estar dentro de un crowdfunding, una cooperativa, ¿no? Así que bueno, las aclaraciones y preguntas que te quería comentar. Sí, más que nada, bueno, la resolución creo que la 870 del 2020, que bueno, especialmente son para cooperativas de manufactura. Bueno, lamentablemente esta resolución que sacó la CNB dejó por afuera las cooperativas de servicios públicos, que son las que creo que son las cooperativas que más necesitan, más necesitan el financiamiento porque cumplen un servicio esencial hoy en día en Argentina. Hoy en día creo que la mayoría de las cooperativas, o por lo menos el 50%, son cooperativas de servicios públicos
y que están en constante necesidad de mantenimiento, de financiamiento para el mantenimiento y desarrollo y de la ampliación de la capacidad productiva para poder lograr su objetivo, su fin. Y la finalidad que persiguen es muy importante porque es un servicio público necesario para el desarrollo de otras actividades. Por tanto, entiendo su aclaración, doctora, lo tuve en consideración al momento, pero bueno, lamentablemente no lo dejé plasmado. Y bueno, y también es también uno de mis planteos que tampoco no está plasmado, también esto, cómo lograr desarrollar esto de crowdfunding con el cooperativismo, la estructura, todavía es algo que hace falta poder regulado y crear un marco, pero yo creo que a futuro se podría intentar algo para que las cooperativas puedan ingresar a este sistema de financiamiento alternativo, que creo que es más, digamos, no es tan costoso como los otros sistemas de financiamiento que pueden tener. Bueno, la felicito por las ponencias, pero me voy a ensañar con las doctoras. Y me voy a ensañar porque me parece que respecto de las participaciones de los talentos, en otro momento le podríamos llamar a ese tipo de participaciones sociedad de capital e industria, y en definitiva la decisión seguramente, y siendo augur, respecto de este tipo de planes y contratos, va a terminar en el fuero laboral. Y la verdad que el pronóstico de este tipo de situación es bastante morocho, digamos, para la situación la finalidad de financiamiento y retención de talentos. Esto me parece. Creo que podría verse o podría diferenciarse por allí un poco si el talento lo captas al momento constitutivo, pero si vos después captas gente para que te haga trabajos determinados, cumpla determinados objetivos, cumpla horarios u objetivos, y te desarrolle con su fuerza laboral dentro de la empresa, con un premio, después vas a tener directamente, cuando quieras, o comprarle las acciones por incumplimiento parcial o lo que fuera, vas a tener que ir al fuero laboral a discutir despido con o sin causa y las consecuencias de ese despido con o sin causa. Es decir, me parece que está bueno lo que proponen, me parece que habría que analizar cómo podemos cotejar. Vos te vas a dar con un derecho tuitivo a un derecho de pares, digamos, y esto va a traer, tirado a la práctica, en nuestra legislación va a traer cola. Bueno, sí, es la gran contingencia de este tipo de planes. Muchas veces lo tenemos que hablar con los founders de startups porque es el primer punto que se les tiene que plantear. Siempre está la contingencia del 245. Lamentablemente hicimos una investigación jurisprudencial de hace 10 años y cada vez es más pro a que bajo cualquier concepto quede ingresado. Así que es un punto a reconsiderar, por supuesto. Y bueno, sí, no hay comentarios a eso, sí, totalmente, coincido. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Doc, ¿una pregunta? A ver, si no hay ninguna pregunta, damos por terminada el bloque. Gracias.
el aire.